¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez nuestro amigo, no es nuestro amigo porque no le hablamos, pero yo le digo así porque ya le agarré cariño. Alex PH subió un video hace un día recién, nada más y nada menos que los casos más perturbadores de México. Número 2. Eso sí, la parte número 1, no sé si ustedes se recuerdan, pero estuvo súper fuerte. Habían temas muy delicados y muchas cosas que, de hecho, YouTube me desmonetizó como 5 veces el video. Entonces, a ver qué tal le va con este video, ¿vale? Sin nada más que decir, chicos, todos los créditos respectivos van para Alex PH y su canal, ¿vale? Si quieren ver más contenido de este tipo, pues ya saben que pueden ir a su canal y suscribirse al de él. Cáiganle a Twitch, cáiganle a Instagram, a donde sea, pero cáiganle, lo agradecería un montonazo. Estoy grabando esto unos días antes de Navidad, pero por si se sube después de Navidad, pero que estén una buena Navidad. Se sube antes, feliz Navidad. Ahora sí, comencemos. Sabemos que en México pasan demasiadas cosas siniestras, misteriosas y perturbadoras. De hecho, hace unas semanas estaba leyendo un caso y me hizo preguntarme ¿cuáles son los casos más perturbadores de México? Hoy vamos a continuar esta serie y explorar algunos de estos. Y como siempre iremos de lo más inusual hasta lo más perturbador. Antes dijo lo mismo y empezó con algo súper perturbador. El 1 de junio de 1973 en este pueblo llamado Ciudad Pemex, un pueblo de ¿What? Igual que la gasolinera, ¿qué? ¿Ahí fue donde se encontró todo el petróleo o qué? apenas 5,000 habitantes y que estaba prácticamente en medio de la nada. Los habitantes pasaban una tarde como cualquier otra, cuando de repente varias nubes comenzaron a aparecer. Luego de esto comenzaría una tormenta extraña. Esta era como ninguna otra, pero lo que vendría después crearía un misterio que al día de hoy nadie puede explicar. De hecho, los habitantes estaban acostumbrados a tormentas fuertes y constantes, ya que Tabasco, la ciudad donde está Ciudad Pemex, tiene un clima tropical. Pero en el caso de esta tormenta había algo diferente. Para empezar, las nubes tenían un tono violeta. En el caso del viento, este se sentía más fuerte de lo normal. Pero lo más aterrador y extraño eran los truenos, porque estos en realidad salían del suelo y los relámpagos que iluminaban el cielo eran de color morado. Espera, ¿qué? ¿Dijiste que los relámpagos salían del suelo? ¿O escuché mal? ¿Cómo? Ahora, todo esto combinado con una lluvia terrible que comenzó más tarde provocó que las personas asustadas comenzaran a resguardarse en sus casas. Una vez adentro todos estaban inquietos, y aquí es cuando todo comienza a empeorar. ¿Hablar de aliens? Bien, pues cuando todos están adentro viendo esta tormenta tan extraña y peculiar, la luz en toda Ciudad Pemex se va. En este punto todo queda a oscuras. Así que en otras palabras, la tormenta se estaba volviendo más peligrosa. Un par de minutos después, las luces moradas de los relámpagos comenzaron a hacer algo extraño. Estas dejaron de seguir el patrón de tormenta normal. ¿Qué carajo? De hecho, sus movimientos eran irregulares y parecían cambiar de dirección de un segundo a otro. Luego comenzaron a tomar una forma redonda. Aquí fue cuando los truenos hacían temblar las paredes y cristales de las casas. A la mierda, qué miedo. De hecho, más tarde... Imagínate, güey, sin luz en un pueblo y con una tormenta de relámpagos, hermano, que hacían vibrar tus ventanas. Estaba como para una película de terror. Las personas de Ciudad Pemex dirían que estos parecían ser explosiones lejanas, lo que provocó que varios no pudieran dormir. Pero lo más escalofriante vendría después. Ahora, mientras todos están viendo la tormenta en completa oscuridad, de pronto se dan cuenta que hay unas sombras extrañas que ¡Aliens! ¡Lo sabía! ¡Iba a hablar de aliens! se mueven entre las casas y apenas pueden verse entre la oscuridad. Estas figuras se movían rápidamente y parecían acercarse a las casas. Al final de todo, la tormenta duraría varios minutos más, y aquellas sombras misteriosas desaparecerían junto con ella. El problema es que nadie entendía lo que había ocurrido. Y aquí es cuando este caso se vuelve aún más confuso. ¿Qué hacía un grupo de aliens en Tabasco? Bien, en la mañana siguiente, cuando sale el sol, los habitantes de Ciudad Pemex salen de sus casas aún confundidos con el evento de la noche anterior. Todo el ambiente se sentía pesado, como si algo estuviera fuera de lugar. Había una gran sensación de terror en el pueblo, pero tras unos minutos de explorar, los habitantes del pueblo encuentran algo aterrador. Lo que ven son estas huellas ¡Ey! ¡Qué mierda! Foto ilustrativa, no la real. extrañas en varios puntos del pueblo. Había huellas en las calles, en el asfalto y en los alrededores de algunas casas. Ya, pero si hicieran las pisadas, ¿qué pasó ahí, hermano? O sea, ¿quién caminó? Un dinosaurio, se me ocurre a mí. Tú ves esta huella en el piso y ¿qué piensas que pasó? Era muy extraño porque estas no parecían pertenecer a ningún animal. Ahora, para que tengamos un poco más de contexto, las huellas tenían entre 3 y 4 dedos, similares a las de un terópodo. Es decir, algo así como una gallina gigante. Íbamos a decir lo mismo, hermano. Estas tenían una forma irregular y profunda, como si algo muy grande y pesado hubiera caminado por ahí. Además de las huellas, encontraron una sustancia amarillenta y pegajosa en el suelo, como un tipo de resina o secreción. Carajo, loco. Esta sustancia parecía brillar levemente, incluso durante el día.
Nadie podía explicar lo inusual de la tormenta, ni las sombras o aquellas huellas, pero lo más extraño de todo fue que varios de los testigos comenzaron a relatar experiencias aún más perturbadoras. Solo que antes de entender esto debemos regresar a la noche de la tormenta. En el caso de Rogelio Ramos, un campesino que se encontraba observando la tormenta menciona que pudo ver una extraña esfera caer en sus pastizales. ¿What? Una extraña esfera. Vale, puede que sea la burla de muchos, pero yo creo que sí hay aliens. Yo sí creo en la existencia de estos, así que si un cabrón viene y me cuenta esto, yo soy capaz de creerle todo lo que me diga. Luego la esfera emitió un sonido extraño, y finalmente se elevó para desaparecer en el cielo. Luego de escuchar la historia de Rogelio, un grupo de estudiantes viajó a Ciudad Pemex para investigar más. Y en el camino encontraron restos de ramas quemadas, hojas marchitas, y finalmente vieron todos estos árboles que estaban quemados en un patrón redondo. Pero a medida que se acercaban el suelo comenzó a cambiar, y tras unos minutos caminando llegaron a esta zona que era un círculo perfecto de tierra en medio de todos estos árboles. La tierra aún estaba caliente, y la vegetación prácticamente había sido pulverizada. Pero lo más extraño de todo es que alrededor de este círculo perfecto de tierra se hallaban varios animales y otros. Eso siempre pasa, ¿por qué carajos, bro? Siempre que tiene que ver algo con aliens, lo he visto en películas y en series, siempre matan animales. Y otro hallazgo interesante y curioso es que se encontraron fragmentos metálicos dispersos entre las cenizas. Algunos parecían partes de una estructura, con bordes perfectamente cortados y texturas lisas. Ok. Estos no pertenecían a ningún material conocido por los lugareños. Y lo más curioso eran las marcas que rodeaban el área. Estas marcas eran prácticamente las mismas encontradas en el pueblo. Así que luego de descubrir todo esto, los habitantes de Ciudad Pemex quedaron horrorizados, pero lo que ocurrió después hizo que las cosas se volvieran aún más inquietantes. Todavía no acaba la cosa, siguieron siendo acosados al parecer por este tipo de aliens. A los pocos días del evento el ejército llegó al pueblo. Ahora, la llegada de los soldados parecía una medida preventiva, como si solo quisieran asegurarse que todo estuviera bajo control. Pero los habitantes de Ciudad Pemex se dieron cuenta que su presencia era más seria. Es decir, los militares bloquearon los caminos hacia la zona y comenzaron a interrogar a prácticamente todas las personas de Ciudad Pemex. Era como si no dejaran entrar ni salir a nadie del pueblo, y exigían que contaran todo lo que había pasado. De hecho, hubo varios vehículos que recorrían constantemente el pueblo, y algunos habitantes mencionarían más tarde que les quitaron las cámaras, ¡a la fotografías y cualquier cosa que realmente querían desaparecer todo tipo de evidencia. Pudiera servir como evidencia de lo ocurrido. ¡Wow! Incluso se dice que hubo testigos que desaparecieron tras intentar hablar demasiado. Por ejemplo, el propio Rogelio fue interrogado durante horas. Luego de escuchar su relato, los militares le advirtieron que dejara de contar aquel relato. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió ese día y por qué los militares actuaban de esta forma? Y menos mal no lo silenciaron, ¿no? Bien, hay algunas teorías que intentan explicar lo que pasó. Por ejemplo, la primera nos habla de que en realidad todo pudo haberse tratado de un fenómeno natural, algo conocido como un rayo bola, que es un fenómeno inusual que al día de hoy no tiene una explicación. Pero bien, esto consiste en una esfera luminosa que puede variar de tamaño, y a diferencia de un rayo común puede ¿Qué coño fue eso? ¿Vieron? permanecer visible durante más tiempo. ¿What? De hecho, es peligroso acercarse a uno de estos, y quizás esto podría bueno, ahí lo estoy explicando, perdón. explicar los animales en escena. El problema con esta teoría es que las huellas y la sustancia amarillenta no encajan de ninguna forma. Además de que también había animales y un trueno sería incapaz de hacer esto. Pero esto nos lleva a la siguiente teoría. Esta nos dice que dado chance el trueno actuó de forma distinta y mutiló animales. Todo puede pasar con la electricidad. que la zona estaba cerca de instalaciones Yo tengo una prima a la que tocó un cable de luz o algo así y se le metió electricidad por el dedo y le salió por el dedo gordo del pie y literalmente le explotó el dedo gordo del pie. No está tan loca la idea de que quizás eso pasó y los mutiló de cierta forma. militares y petroleras, lo que sucedió pudo haber sido el resultado de un experimento secreto. Algunos especularon que el objeto volador no identificado era en realidad una nave experimental del gobierno, o quizás tecnología desconocida de estos militares que pudo haber caído en la zona. Y es por eso que tal vez más tarde hubo intervención militar. Tiene Pero lógica. una vez más, esto Tampoco encaja con la huella, es verdad. nos deja con la pregunta de cómo encajan las huellas con un experimento de este tipo. No lo hacen, simplemente no lo hacen. Aliens, carajo. Bien, la siguiente teoría nos habla de que estos extraños eventos estaban relacionados con seres de otro planeta. Y las evidencias, por así decirlo, podrían ser aquellas huellas, la esfera del relato de Rogelio, y aquellos patrones inusuales y piezas metálicas encontradas en el sitio. El evento de Ciudad Pemex aún permanece como un misterio sin resolver. Creo que es uno de los casos más perturbadores de México,
pero creo que la siguiente historia es aún más confusa. Facundo Gómez, conocido simplemente como Facundo, es un conductor mexicano que se ha hecho... yo no le voy a creer nada a este tipo. Este tipo es un chiste andante. No sé, no tiene seriedad para mi Facundo. Popular a lo largo de los años. Ahora, Facundo es conocido por su humor irreverente y situaciones controversiales en las que se ha involucrado. Desde que comenzó se caracterizó por no tener miedo a decir lo que piensa, o hacer cosas ¿Por qué no lo conozco? Claro que lo conoces. Gente morena me da asco. que podrían ser consideradas incorrectas. También podríamos decir que es alguien curioso y aventurero, y siempre está dispuesto a meterse en situaciones incómodas o problemáticas. Bien, pues gran parte de México lo conoce por su programa más famoso llamado Incógnito. Este comenzó en 2005 y se hizo popular gracias a su formato. En él Facundo hacía bromas, exploraba temas polémicos y mostraba todo aquello que otros canales no se atrevían. Es verdad. Pero eso, en 2007 le Tipo, yo no soy mexicano, pero me acuerdo que todo esto, casi toda la programación mexicana, la transmitían en Guatemala. ocurriría algo aterrador. Pero un poco más de contexto. En ese año Facundo va con su equipo al cementerio de La Piña a eso de las 12 a.m. Ah, ya sé de qué va a hablar. Ahora todos preparaban las Creo, no estoy seguro. cámaras y estaban a punto de grabar un episodio especial. El problema es que varios minutos después, caminando por el cementerio, Facundo no lograba encontrar nada. ¡Manifiéstense! ¡Métanse en mi cuerpo si quieren, si existen! En este punto le dice a su equipo que se retire mientras él regresa a explorar solo. Yo creo que este es falso. Bueno, no sé, no estoy seguro. Por ahí leí algo. Así que aquí es cuando pide una cámara. Luego activa la visión nocturna y empieza a caminar por el cementerio retando a los espíritus y entidades que pudieran estar ahí. Por ejemplo, Facundo decía cosas como: para mí ustedes no existen. Háganme lo que quieran, no les creo, para mí ustedes no existen. El problema es que apenas un par de minutos después de esto, Facundo se arrepentiría. Ahora, mientras Facundo sigue grabando, escucha un ruido extraño. En este punto no logra distinguir bien qué es, pero a medida que avanza se da cuenta que este sonido es más bien un lamento. Esto le parece peculiar ya que era más de la 1 a.m. Aquí es cuando Facundo toma la cámara y apunta en dirección a este lamento. Amiga, niña. Ay, no sé así, ya me largo de la... Aquí es cuando Facundo se da cuenta que hay una niña sentada de espaldas sobre una lápida. Luego le empieza a hablar y de pronto esta se voltea. En el video vemos que tiene colocado este vestido largo y también vemos que sus ojos brillan. Aquí es cuando Facundo entra en pánico y comienza a correr desesperado. Luego le dice a su equipo de producción que regresen. ¡Venga, güey! ¡Por favor! Pero tras unos minutos revisando no ¡Qué logran miedo! encontrar nada. Así que O finalmente sea, falso no, pero igual da miedo, ¿eh? Yo no iría a un cementerio y diría: ¡entren en mi cuerpo! Prefiero no jugarle albergas. abandonan el sitio. Pero, ¿qué fue lo que pasó realmente? Bien, aquí es cuando viene el problema de este caso. Ahora, cuando el segmento se transmitió por primera vez, causó un gran impacto en todo el país. Este video generó opiniones divididas. Muchos pensaban que todo era planeado, mientras que otros creían que Facundo realmente había vivido una experiencia paranormal. Estábamos haciendo un programa en un cementerio. Ya era como, ya estoy retando a que un espíritu se meta en mí. Más tarde Facundo revelaría que no podía ver claramente a la niña, ya que todo estaba oscuro. Y entonces ya me fui de regreso y empecé a oír como un gato llorando, güey. Como que mi mundo era dentro de la cámara, pero lo estaba sintiendo. Solo pudo distinguirla con la cámara usando la visión nocturna. Así que esto le dio un toque mucho más perturbador a la escena. Lo curioso aquí es que Facundo jamás dijo que se trataba de un fantasma. Es decir, al principio pensó que era un gato, luego se dio cuenta que era una niña. Hasta que le dije, amiga, y ya volteó un ser así extrañísimo como... Pero al repasar el metraje pensó que su equipo de producción le había jugado una broma. Así que, ¿qué otra explicación podría haber? Bueno, hay algunas teorías. La primera es que Facundo realmente se encontró con algo del otro mundo. Esto ¿Te se imaginas que sí sea cierto, güey? O sea, para mí que es falso, pero ¿te imaginas que sí? dice por varias cosas. Por ejemplo, durante el primer recorrido en el cementerio, ni Facundo ni su equipo recuerdan haber visto a esta niña. Además, también se dice que la ropa y aspecto de esta eran peculiares, ya que no encajan con las vestimentas de ese año. Pero la pregunta que muchos consideran más importante es ¿quién deja a una niña a solas a esas horas en el cementerio? Pero bien, la otra teoría dice que todo esto se trata de una broma. Es decir, Facundo era conocido en esa época por sus bromas y situaciones controversiales, así que muchos dicen que esto podría tratarse de una broma y aquella niña podría ser una actriz. Pero, ¿cuál es la verdad? Bueno, no hay una respuesta, pero sí tenemos algunas curiosidades. Ah, ¿no hay una respuesta? Te juro que según yo había visto que era falso, pero al parecer me lo imaginé. Por ejemplo, en noviembre del 2024 Facundo dio una entrevista recordando el suceso.
empecé a enseñar el video y se empezaron a quedar güeyes, ¿no? Como... Pues ya fue nadie reciente. regresó hasta el día Bueno, reciente entre comillas. siguiente. Aún continúa asegurando que lo que ocurrió aquel día fue algo inexplicable. Otra cosa es que muchos han mencionado que la reacción que vemos en aquel video es real. Y recordemos que Facundo es una persona que se metía en todo tipo de problemas y es alguien muy difícil de asustar. Y el último dato curioso es que días después Facundo regresó al sitio para continuar investigando. Que lo que me sorprendió es que en la tumba donde estaba la niña, o sea, había 2 tumbas pegadas. Era una Yo recuerdo que dijeron de que había sido una broma de sus amigos con los que grababa. ¿Pero quién? O sea, porque no hay pruebas. Este güey supuestamente investigó todo y no hay nada de eso. mamá y una hija. Pero lo perturbador aquí es que cuando llega al lugar y ve la lápida se da cuenta que esta pertenecía a una madre e hija. Mierda. Así que podría haber sido Eso esto es un peor, evento ¿eh? paranormal o solo una broma. Es peor lo Pero que el pasa siguiente ahí. caso es más perturbador. A finales de los 90, José Luis Meléndez, este chico de aproximadamente 20 años, trabajaba como valet parking, hasta que un día Oscar Burgos, un comediante reconocido de Monterrey, México, se le acerca y le propone iniciar un proyecto juntos. What? Ahora un poco de contexto. ¿Sí de la nada o qué? Oscar conocía a José Luis porque lo veía seguido trabajando en el estacionamiento de uno de sus bares de comedia. Ah, ok. Lo que llamaba su atención era que José Luis tenía esta apariencia de cholo. Bien, pues cuando ambos se hacen amigos inician este proyecto en el cual aparecen en segmentos de humor. Primero aparecerían en algunos programas locales de su ciudad. No, sí tenía toda la pinta de ser un cholo, ¿eh? De esos que te bailan cumbia rebajada. Pero poco a poco y a inicios de los 2000 fueron ganando popularidad. Hasta que en 2008 comienzan a aparecer en programas más grandes de México. Ahora, en el caso de Oscar se presentaba como este perro callejero el cual hacía chistes en doble sentido y de cosas irreverentes. Este era conocido como el perro Guarumo. En el caso de José Luis, este interpretaba a un personaje llamado La Gata, que era un cholo. Bien, pues estos segmentos se volverían famosos en todo México. Pero varios años después, a inicios del 2011, ocurriría algo inquietante. No mames. ¿Qué les puedo pasar a estos güeyes? ¿Qué, hermano? El jueves 25 de marzo, Oscar y José Luis se encontraban terminando un programa más de su show. Ambos platican sobre un asunto de un próximo evento en otra ciudad. Más tarde, Oscar diría que mientras se despedían vería a José Luis irse con un periodista llamado Luis Emanuel, y luego ambos subirían a un auto blanco. Varios minutos después, Oscar intenta subirse a su auto para irse a casa, pero justo al momento de hacerlo llega la seguridad de la televisora. Lo jalan con fuerza y lo llevan a una habitación. Ahora, Oscar no entiende qué pasa, así que se enfurece y pregunta una y otra vez qué está ocurriendo. Y aquí es cuando le responden que alguien acaba de secuestrar a José Luis. Luego llevan a Oscar dentro de las instalaciones de la televisora. Aquí le explican que después de despedirse de ellos, José Luis había bajado en un semáforo para tomarse una foto con un fan, pero de inmediato una camioneta lo interceptó. Y luego bajaron 3 hombres que se lo llevaron. Y... Bien, pues Oscar vete a no la creía verga. nada de esto. De hecho, dice el personal de seguridad que lo más probable es que se trate de una broma de amigos de José Luis. Esto Pinche broma, ¿no? La broma más tranquila de los bros. todo debido a su pasado. Pero, ¿de qué pasado estaba hablando Oscar? Bien, un poco de contexto. Antes de iniciar en la televisión, José Luis era conocido por haber pertenecido a pandillas muy peligrosas. Y él ¡Ah, la vete a la verga! El cabrón sí era pandillero. O sea que literalmente trabajaba como valet parking, pero también se iba a asaltar a los semáforos. Era de una colonia muy brava de allá. Donde incluso llegó a participar en enfrentamientos con... El cabrón tuvo duelos, güey. Tuvo PvP con el diablo y con cuchillos y todo eso. Cuando había estado joven, Wow. se había pegado a balazos, se había pegado con navaja. Ahora, el problema no era solo esto, sino que José Luis, además de haber pertenecido a estas pandillas, sabía cómo manejaban las cosas en las calles, cómo se organizaban para hacer crímenes. Pero lo más increíble era que supuestamente José Luis conocía las conexiones entre todos estos grupos criminales y personas poderosas de la televisión. Así que en otras palabras, José Luis era una pieza que podría revelar todo esto. Solo que hay un problema. La misma noche del 24 de marzo le explican a Oscar que lo que estaba sucediendo no era un caso de extorsión, sino algo más serio. Un día después, el 25 de... O sea que fue neta. O sea, sí lo secuestraron. Oye, qué serio, ¿no? Y qué peligroso. Que empiezas a agarrar medio famita, pero famita buena. Y de repente venga alguien, güey, y te descubra y te traten de... Pues ya sabes. marzo, el asistente de Oscar llega a la casa a las 7 de la mañana y le explica que encontraron el cuerpo de José Luis. ¡No mames! Este fue encontrado en un terreno baldío a la orilla de una calle con las manos atadas detrás de la espalda y un disparo a la cabeza. Pero la parte más increíble y perturbadora de esto vino después.
ya que el ¡Sal la verga! sería mostrado en televisión. Pero además en una pared frente a él había un mensaje que decía: no sigas cooperando con los Zetas. Atentamente SDS. Saludos. Ahora, una hora después, El chabón, a pesar de que ya había, pues en teoría, dejado esa vida. No, es que no la había dejado. El chabón tenía una doble vida. Salía en la televisión y también seguía de pandillero. Y luego con los Zetas. de esto, mientras las autoridades realizaban la investigación, llegó un grupo de hombres y se llevan los de José Luis. Pero 10 horas después, este reaparecería dentro de un auto abandonado en otro punto de la ciudad. Pero, ¿qué fue lo que pasó entonces? Es verdad lo que dice César. Si ya tienes conexiones, no te sales de ahí. Te lo digo porque yo tuve un primo que perteneció a una mara. Mi primo no pudo salirse de esa mara porque pandillas, como quieras verlo, y lo terminaron matando porque él quería salirse. Bien, pues ese es el problema. Al día de hoy no hay una conclusión como tal, pero veamos algunas teorías. La primera habla de que Luis Emanuel, aquel reportero que subió al auto con José Luis, en realidad haría un reportaje el cual mostraría las cosas que ocurrían entre los grupos criminales y personas importantes de la televisión. Esto se dice porque Luis Emanuel venía desde otro estado para hacerle preguntas a José Luis sobre el próximo evento que tendrían. Pero lo extraño es que al llegar aquí, este jamás le hizo preguntas del evento a Oscar, a pesar de que él también estaría participando en este show. Pero aquí es donde está lo sospechoso, porque luego del crimen en el auto de José Luis se habían encontrado una laptop, una libreta y una cámara que pertenecían a Luis Emanuel. Solo que estos desaparecerían después de la primera investigación y nadie los volvería a ver. Bien, pues lo que esta teoría nos dice es que luego de que Oscar se despide de José Luis y Luis Emanuel, estos suben al auto blanco. Luego hacen una pequeña entrevista hablando de todo esto. Ahora, Luis habría documentado toda esta información, pero minutos después serían interceptados. Luego y después las pruebas y la documentación desaparecerían. Así que al parecer jamás sabremos lo que decía aquella entrevista a José Luis. Ahora, la siguiente teoría tiene que ver con Oscar y una chica y conductora de televisión llamada Carla. Bien, pues Carla aparecería en varios de los segmentos junto con Oscar y José Luis. Ahora, tiempo después, Carla y Oscar iniciarían una relación. Solo que se dice que Oscar sentía celos de Carla y José Luis, ya que estos eran grandes amigos y detrás de cámara solían llevarse muy bien. ¿What? La teoría dice que supuestamente Oscar se enojaría con Carla, y esto haría que le pusieran La fresona con el chacalón, típico, ¿no? una trampa a José Luis donde finalmente se haría. Esto se dice porque Oscar fue el último en ver a José Luis. A la mierda. Además, el show al que irían estaba a 5 horas de distancia. Ahora, lo que dice esta teoría es que los dos conductores debían salir a las 2 p.m. para llegar al evento a las 8. Fuck. Es decir, que tendría sentido que los dos viajaran juntos. Sin embargo, Oscar por alguna razón no quiso viajar junto con su compañero. Pero claro que todo esto es una suposición, y quizás podría ser una coincidencia. Pero hay una tercera teoría. Esta menciona aquel mensaje extraño de la pared. Bien, pues se dice que este es extraño porque parece ser más bien una advertencia para alguien que trabajaba en la televisora donde estaba José Luis. La teoría dice que supuestamente un cartel estaba ordenándole a esta persona importante de la televisora que dejara de colaborar con los Zetas. Y desafortunadamente José Luis fue el primer empleado que vieron. Así que, en otras palabras, esta teoría nos habla de que José Luis estaba en el tiempo y lugar equivocado. Mierda, pobrecito. Al parecer jamás sabremos qué ocurrió Demasiado denso, ¿eh? en realidad. Pero lo perturbador de este caso es que es una situación muy común en México. Pero el siguiente es donde empezamos a hablar de cosas más oscuras. Carajo, oigan, está de la verga eso, güey, lo que le pasó a este tipo. En 1994 México estaba en pleno proceso electoral, pero había un ambiente político complicado. Además de que había grandes críticas al gobierno y la crisis económica y social. Bien, pues aquí es cuando Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI, surgió como una figura de esperanza. Pero, ¿qué era lo que lo hacía tan especial? Bien, pues Colosio parecía que realmente estaba interesado en escuchar y atender las necesidades de la gente, lo que lo hacía destacar de entre... Oh no, yo creo que ya sé qué pasó con él. Yo no soy mexicano, repito. Si este tipo era bueno y tenía intención de escuchar al pueblo, obviamente, deduzco yo que lo silenciaron. De los demás políticos. Es decir, era como si en verdad tuviera algo único. Ahora, Colosio no solo parecía escuchar a las personas, sino que además conectaba con millones de personas que se sentían ignoradas por otros políticos. Un ejemplo de esto era su forma de hacer campaña. Bien, pues a diferencia de otros candidatos, Colosio prefería caminar entre la gente, escuchar sus problemas y hablar con ellos de forma directa. Verga, era uno más del pueblo, gente. Así que esto lo hacía ver como alguien auténtico y en pocas palabras casi todo el país lo veía como la esperanza de un cambio real.
Gracias a todo este tipo de cosas se volvió el favorito para las elecciones. También había uno así en Guatemala, güey, que de hecho el tipo sí quedó y hizo varias cosas que posicionaron a Guatemala como uno de los mejores países en Centroamérica en aquel entonces. Y luego desapareció, cabrón, se lo chingaron. De hecho, Colosio era consciente de esto y hacía varias giras donde siempre se presentaba de la misma manera. Sin embargo, lo que sucedió después fue algo completamente inesperado. Bien, el 23 de marzo de ese año a las 5 p.m. en un barrio de Tijuana, Colosio se encontraba dando un discurso. En este punto había una gran probabilidad de que ganara las elecciones y fuera el siguiente presidente del país. Ahora el discurso transcurrió con normalidad, y al finalizar Colosio baja del escenario y decide hacer lo de siempre, es decir, caminar entre la multitud y saludar a las personas. En unos cuantos segundos todos se fueron encima de él para saludarlo, para abrazarlo, o simplemente para verlo más de cerca. De hecho, había tanta gente alrededor que la seguridad no podía controlar a las personas, y en unos cuantos segundos todo se volvió un caos. Ahora, en este punto Colosio comienza a caminar en línea recta para subir a su auto e irse. En el video podemos escuchar música, los gritos de la multitud, pero de repente se puede ver una... Y ¡No esta se mames! coloca justo al costado derecho de su cabeza. ¡No, vete a la verga! Fue como a Kennedy, pero a él sí se lo tumba. No, también a Kennedy se lo tumbaron, es verdad. Y lo que pasa después es... ¡Carajo! Bien, aquí es cuando todos entran en pánico y corren desesperados. Pero entre toda la multitud podemos ver a Colosio tirado en el suelo. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Se lo chingó a alguien. Bueno, resulta que un par de minutos antes de esto, un hombre llamado Mario se abrió paso entre la multitud. Ahora, mientras Colosio caminaba saludando a O sea, ¿sí agarraron al tirador? todos, Mario se acercaba poco a poco. Y una vez que estuvo a un lado de Colosio, disparó una y otra vez. Bien, pues luego del incidente varias personas atrapan a Mario y lo intentan linchar. Y lo agarraron, güey. Y lo agarró la multitud, ¿eh? Menos mal no se lo verguiaron y lo desnudaron ahí. Pero la seguridad de Colosio lo impide y Mario es arrestado. Ahora, mientras tanto, Colosio se encontraba inconsciente. Minutos después sería trasladado al hospital más cercano, donde desgraciadamente fallecería. Mierda. Pero regresemos con Mario. Este se encontraba bajo arresto y podríamos decir que el caso estaba resuelto, ¿cierto? Bueno, no realmente. O sea, este tipo probablemente es trabajador de alguien, ¿sabes? Literalmente lo habrá contratado alguien que lo odiaba, otro partido político, algún enemigo que tenía, cualquiera. O sea, este güey es el menos importante acá. Y aquí es donde la historia de Colosio se vuelve extraña. Bien, pues todo comienza con la versión oficial. Esta nos dice que Mario había actuado solo y que supuestamente había reaccionado así debido a que no le gustó el discurso de Colosio. Él actuó solo, dice, nadie lo contrató. También se dice que ese día hubo fallas de seguridad en el evento, y el hecho de que Mario fue detenido en el acto parecía ser la pieza que terminaba el rompecabezas. Pero aún así hay cosas que no terminan de encajar con esta versión, y es por eso que tenemos una teoría interesante, y que para muchos podría ser cierta. Ahora, una de las cosas que dice esta teoría es que Mario aparentemente es inocente. Esto se dice porque varios testigos afirman que en el evento pudieron escuchar a más de un tirador. Otro punto importante Pobres mexicanos. La corrupción está tan normalizada que nunca se podrán librar de ella. Yo creo que todos los países de Latinoamérica, ¿no? es que más tarde Mario confesó todo, pero esto lo hizo debido a que fue durante horas. Además de esto, otra cosa importante es que en algunas imágenes Mario portaba un reloj plateado y un anillo en la mano izquierda. Pero estos no coincidían con la mano de la persona que colocó el sobre Colosio. ¿What? Pero lo más increíble son las fotos de Mario. Estas han hecho dudar a muchos. Ahora, lo que pasa es que al momento de ser detenido, Mario se mostraba como un joven de cabello corto y sin barba. Pero horas después ¿What? ¿Es verdad esto, hermano? ¿Qué fue? No me había dado cuenta. de haber sido arrestado, el Mario que apareció frente a las cámaras tenía el cabello un poco más largo y barba. Así que esta teoría dice que aparentemente el Mario que está en prisión actualmente podría ser en realidad una persona usada como chivo expiatorio. Hijo, la puta madre. De hecho, al día de hoy Mario asegura ser inocente. Esta teoría también dice que existió una supuesta conspiración dentro del partido político de Colosio, donde algunos miembros de este habrían buscado eliminarlo, por ser una amenaza a sus intereses. Y de hecho esta teoría va más allá. Se dice que fue porque Colosio, a pesar de formar parte del partido, sus ideales no empataban con lo que el partido quería. Cuando una persona está cegada de corrupción, hace hasta lo inimaginable. E incluso señala que un supuesto responsable podría ser un expresidente de México. Es un caso de conspiración increíble, y que parece tener demasiadas pruebas que indican que lo que sucedió con Mario se trató de algo más siniestro. Al día de hoy muchos creen que no hay una respuesta como tal, pero el siguiente caso es igual de terrible. En Zamora, Michoacán existe este albergue para niños huérfanos o abandonados.
Este era conocido como el albergue La Gran Familia. Ah, esto me recuerda, no, todavía no escuché el caso, pero me recuerda a un caso de Guatemala de unas niñas, güey, que eran literalmente niñas huérfanas y que ese pinche lugar se incendió, quemando a todas las niñas huérfanas de ahí. El albergue cuidaría de niños desamparados durante más de 60 años, e incluso sería reconocido por los gobernantes del país. Ok. De hecho, se Nice. hizo tan importante que grandes figuras como la reina Isabel II mandaría ¿What? a construir el gimnasio de este. Y además músicos importantes donarían instrumentos para luego crear una banda de niños de este sitio. Verga! Pero en otras palabras, el albergue La Gran Familia era un lugar importante y famoso para México. Solo que ocurriría algo... bueno, mejor veamos. Oye, nice, ¿eh? Rosa del Carmen Era muy... Tenía mucho reconocimiento el lugar. Verduzco era hija de una familia de dinero en Zamora, Michoacán. Su familia le exigía vivir una... Ok, lo que estoy a punto de leer es bastante sensible. No sé qué país es esta persona, pero tienen que escuchar esto. En mi país, el expresidente tenía sexo con menores para hacer obras en sus pueblos o municipios. ¿De qué país es este cabrón? Una vida tradicional. Es decir, casarse con un hombre rico, tener hijos, ser ama de casa, etc. Pero esta idea jamás le agradó a Rosa. En realidad, desde niña tenía un sueño grande, que era cuidar a los niños desamparados, aunque eso implicara vivir una vida sin lujos. Por ejemplo, a sus 8 años, durante una clase de catecismo, se dio cuenta de que lo que realmente la hacía feliz era poder ofrecerle una mano a otros niños que lo necesitaran. Ok. De hecho, Rosa en muchas ocasiones les daba de comer, o les donaba ropa. Y esto seguiría así durante 5 años más. Gracias a esto, Rosa se ganaría la reputación de ser la salvadora de los desamparados. Pues actuaba bien, hacía cosas buenas, de momento. Más adelante, a sus 13 años, Rosa conocería a un pequeño abandonado por un circo. Luego lo llevaría a su casa. Una vez aquí le explicaría a sus padres su idea y cómo buscaba que esto fuera su futuro. Bien, pues lo más sorprendente es que sus padres le permitieron quedarse con este niño, y en 1947 iniciaría su carrera como una especie de madre de acogida. Poco tiempo después, Rosa logró obtener donaciones gracias a que su familia era de dinero. Luego de esto construiría una pequeña casa donde viviría con aquellos niños abandonados. Bien, pues en 1957 Rosa adoptaría el primer niño de este albergue, y a partir de aquí todos la conocerían como Mamá Rosa. Ok. El problema es que todo este albergue era una mentira. Pero, ¿qué ocurría en realidad? Como que una mentira, hermano. Bien, Rosa admitía que su forma de amar era a través de la disciplina. Lo máximo que se me puede ocurrir es aquel episodio de lo que callamos las mujeres que vimos, de un albergue que supuestamente cuidaba a los niños, pero solo los explotaba mandándolos a trabajar en la calle y quedándose todo el dinero de ellos. Así que los golpes eran una de estas medidas. De hecho, una de sus frases favoritas decía: el que no ama a sus hijos no ama a sus hijos. ¡Ah, cabrón, es lo mismo! Y de hecho la violencia era su herramienta favorita. De acuerdo con sus hijos, esto era muy común. Y aún hay más. Rosa enseñaba a sus hijos más grandes a disciplinar a los más pequeños con el mismo método. ¿Esa vieja qué, güey? ¡Está psicópata! Era como si el albergue fuera gobernado por una dictadora. Otra forma de... ¡Hala, qué miedo, hermano! ¡De verdad! Aquí era la psicológica. ¡Qué puto miedo ser un niño en ese albergue! Esta consistía en que Rosa les gritaba todo tipo de cosas a sus hijos. De igual forma les hacía creer que debían ganarse su lugar y comida en el albergue. Pero lo más inquietante es que esta comida muchas veces estaba mordida por ratones o cubierta de moho y gusanos. Así que, en otras palabras, Mamá Rosa... ¡Oh, qué hija de puta esta señora, hermano! Es una hijo de su perra madre, güey. y alimentaba a sus hijos con comida echada a perder. Pero hay algo aún peor. Ahora, con el paso del tiempo, Mamá Rosa comenzó a poner a trabajar a varios niños del albergue. Es exactamente el episodio que vi de lo que callamos las mujeres. Estos salían a la calle a vender periódico, dulces y otro tipo de cosas. En el caso de los que no podían vender nada, entonces salían a pedir dinero. En total, Mamá Rosa tenía un aproximado de 50 niños trabajando. No me... Otra cosa que Mamá Rosa hacía era recaudar fondos para mejorar el albergue. Recaudaba fondos para mejorar el albergue y el albergue se veía así. ¡Hija de puta! Pero muchas de estas veces la ayuda que le daba el gobierno en realidad era para lavar dinero de políticos. Y hay un detalle más. Bien, pues algunos de estos políticos no solo lavaban dinero aquí, sino que le pedían ciertos favores a Mamá Rosa. Pero, ¿qué clase de favores eran estos? Bueno, muchos políticos utilizaban el albergue no solo para hacerse ver como personas buenas que daban donaciones, sino que además Mamá Rosa les ofrecía pasar un rato a solas con el niño que eligieran. Ok, entiendo. Ni siquiera lo voy a decir, pero ya todos sabemos básicamente qué es esto, hermano. Y el problema no era solo eso. De hecho, lo peor sucedía cuando estos niños crecían y querían escapar del sitio.
Muchos de los hijos de mamá Rosa, quienes ya eran mayores de edad, no podían abandonar el albergue. Por ejemplo, había hijos de entre 18 y 40 años de edad, pero estos eran amenazados con ser perseguidos, o a veces simplemente no podían encontrar un hogar. Otra cosa que mamá Rosa hacía con ellos era y les decía que para poder irse de aquí debían pagar su deuda. En el caso de todos estos hijos liberados, no sabían quiénes eran sus padres, no tenían información de dónde venían, y tampoco tenían datos básicos, como fechas de nacimiento o grupos sanguíneos, ¡Ah, la etc. mierda! Ahora, los abusos de mamá Rosa durarían varias décadas, pero un día todo cambiaría. Mira eso, cómo están todos repartidos y ahí regados. El 15 de julio de 2014, las autoridades fueron al albergue. Una vez aquí liberaron a cientos de niños y adultos, y luego detuvieron a mamá ¿Cómo se dieron cuenta? Rosa. Pero lo que descubrirían aquí sería perturbador. Ahora, cuando la policía llega a las instalaciones, se encuentran con estos baños sin agua. Estaban tan sucios que el piso era de color amarillo opaco. No. Y con una gran cantidad de charcos. En el caso de la cocina, esta estaba llena de cucarachas, ratones, moscas, gusanos, y además de que la comida estaba cubierta de moho. Las habitaciones también estaban repletas No mames, un cabrón se hizo un grafiti de Yu-Gi-Oh ahí. de chinches, piojos y garrapatas. Y en el caso de los niños, estos llevaban heces en la ropa y todo el cuerpo. Pero aún hay más. Habían niños con infectadas, ¿Con qué? Ah, heridas. y en casos más graves, varios de estos tenían otro tipo de terribles. Pero lo más aterrador y triste de todo es que en el sitio se encontraron con estas habitaciones reforzadas con rejas como si fuera una prisión. ¡A la mierda! El mismísimo infierno. El mismísimo infierno para los niños. También había restos de niños pequeños. Restos de niños pequeños. E incluso se descubrieron varios objetos que eran usados para crear todo tipo de... Y bueno, otras cosas que YouTube no me permite mencionar. Ahora, en este punto el albergue llevaba más de 60 años funcionando, No, ¿cuánto tiempo pasaron los niños sufriendo ahí, hermano? así que no se sabe realmente cuántas víctimas pasaron por aquí. Pero para que tengamos una idea, luego de este rescate en 2014 las autoridades lograron salvar la vida de casi 600 personas, de los cuales 458 eran menores de edad. No me jodas, eran un putero. Y en el caso de mamá Rosa, esta fue detenida, pero debido a que tenía 79 años, las autoridades la liberaron. Aunque 4 años después, en 2018, falleció. Es uno de los casos más perturbadores de México. Y pronto regresaremos a explorar la tercera parte de estos casos. No tuve que ver este video, Muy oscuro, loco.